Hola, hoy voy a estar hablando de qué es la literatura. Como casi todos los conceptos que trabajo, ese también es un poquito complicado de definir, pero bueno, es importante pues como hablar de esas palabras que a veces creemos que son muy claras, pero a la hora de la verdad, cuando nos detenemos a pensarlo bien, no son tan claras y a veces no sabemos cómo distinguir ciertas características y cualidades de las cosas. Bueno, entonces voy a estar hablando de qué es la literatura. Voy a hablar de varias definiciones. Yo no me atrevería a decir que yo particularmente tengo una. Digamos que sé muy bien que la palabra literatura que más suelo emplearse o que la gente, o cuando dice estoy leyendo literatura o me gusta la literatura, la mayor parte de las personas hoy en día entienden por literatura lo que tiene que ver con la novela, el cuento, quizás la poesía, es decir, con algo que es ficción y que está alejado del discurso científico, del conocimiento científico o de alguna disciplina del conocimiento humano. Entonces se imagina, se piensa cuando hablamos de que estamos leyendo o haciendo literatura, que estamos hablando en términos de ficción y en términos de arte, ¿cierto? Entonces nadie podría decir, por ejemplo, cuando se tiene ese concepto de que cuando hacemos historia estamos haciendo una obra de arte. Entonces, actualmente se vincula la literatura con el arte. Bueno, entonces ahí caben géneros de la literatura como la novela, como el cuento, como la poesía, obviamente, que entrarían a ser parte de lo que llamamos hoy literatura. Pero este concepto de literatura también hay que tener claro que es un concepto que se forma en construcción, que la literatura es una disciplina que es estudiada, pues también que hay otras disciplinas que también la estudian, como el caso de la historia. Bueno, entonces partamos de allí. Bueno, entonces la palabra, vamos a hacer el recorrido histórico. Entonces la palabra literatura proviene del latín, como buena parte de nuestras palabras en lengua romance, proviene del latín litera, que era el término que se usaba para hablar de la letra, ¿cierto? Era una letra. Aparecen ahí otros vocablos que se van a derivar de litera, que va a ser literator, que corresponde pues al maestro de la escuela que enseñaba o que alfabetizaba. Para el siglo XV, entonces, a partir de la Edad Moderna, empezamos a asistir a la configuración de lo que va a ser la idea de lo que hoy tenemos literatura, aunque realmente va a ser en el siglo XVIII, cuando realmente, siglo XVIII, desde el XVIII y en el XIX, mi perro, que vamos a empezar a tener esa definición de lo que hoy tenemos como literatura. Pero bueno, entonces viene desde el siglo XV más o menos, siglo XVI, donde vamos a tener entonces una producción de lo que se va a acercar a lo que llamamos literatura, como va a ser el caso, por ejemplo, de producciones como las de Cervantes, ¿cierto? Con El Quijote de la Mancha. También vamos a tener a Shakespeare en el caso inglés, ¿cierto? De toda esta literatura de corte isabelino y bueno, van a ser pues como las protonovelas o los orígenes de la literatura como lo conocemos hoy. Bueno, fue una categoría nueva o sea, literatura empezó en la modernidad a diferenciarse, entonces a hacer algo diferente a los estudios o a esas categorías que existían como denominadas como retórica y como gramática, que venían desde la antigüedad, y empieza a darse una especialización a este término en la lectura y en el contexto material del desarrollo de la imprenta, es decir, de la palabra impresa y sobre todo pues del libro más que otras producciones impresas. Entonces, inicialmente, aquí estoy remitiéndome a Raymond Williams, inicialmente era más una categoría de uso y de condición que de producción, estaba más vinculada a la práctica que a la misma producción, era decir, la práctica era una práctica, la lectura, la literatura era una práctica, era una definición del saber humano de las personas cultas, es decir, la literatura no era para todo el mundo, era para unas minorías. En el siglo XVIII entonces empezamos a ver ese cambio en el concepto y es un cambio en ese concepto social que expresa cierto nivel educacional que tiene una minoría, que básicamente era la aristocracia y la alta burguesía.
Bueno, entonces, como les decía, era la capacidad de leer. En el siglo XVIII, literatura va a ser entonces la capacidad de leer y la capacidad de expresar, perdón, era la capacidad de leer y la experiencia de leer. Eso incluía entonces que cuando se hablaba de literatura no era lo que se estaba leyendo, sino lo que se estaba haciendo. Por eso digo que es importante entenderlo como una práctica, y por lo tanto dentro de literatura estaba lo que era escrito, todo lo que era escrito. Entonces cabían textos de historia, de filosofía, la poesía, el ensayo, o sea, cabía mucho. Y en el siglo XVIII también entonces, no muy bien, no muy querida, la naciente novela. Bueno, entonces ese concepto de literatura pasó de ser esto de la práctica, a ser una categoría objetiva de libros impresos con cierta calidad. Es decir, esto cada vez se va cerrando. Es decir, el concepto de ser una cuestión muy amplia, ni siquiera era concepto, era una palabra, era una práctica, se va convirtiendo cada vez en algo más específico. Raymond Williams dice que entonces ese proceso se va en tres momentos. El primer momento, o sea, ese desplazamiento, dice, es del saber hacia los gustos, o sea, pasa del saber, del hecho de saber leer, hacia los gustos o sensibilidad como un criterio que define la calidad literaria. Y aquí es importante entonces que se den cuenta que aquí aparece un personaje que está muy relacionado con esto, que tiene que ver con el hombre de letras o con el intelectual del siglo XVIII. Antes de que este señor existiera, los que estaban encargados de la literatura era la iglesia, ¿cierto? Eran la iglesia. Luego eso dio paso a las universidades que se crean por allá a partir del siglo XI. Entonces, pero ambos, tanto las universidades como la iglesia católica, se encargan de estudiar entonces los textos clásicos. Con el desarrollo, con la llegada de la burguesía y con el fortalecimiento de la burguesía, empiezan entonces, especialmente en Inglaterra, que es el caso que estudia Raymond Williams, y del que me voy a hablar más adelante ahorita, que es Terry Eagleton, también estudia el caso inglés. Van a empezar a aparecer dos conceptos, que son dos conceptos que dice Raymond Williams, que son conceptos de clase. Entonces, en el concepto de gusto lo desarrollaremos más adelante cuando veamos el concepto de crítica. Y está el otro concepto, que es el de sensibilidad, y son el gusto y la sensibilidad de un grupo social específico que tiene que ver con la alta burguesía. Y esas definiciones son definiciones subjetivas, es decir, de un grupo social específico que, gracias a una cantidad de instituciones, a una cantidad de situaciones, a la impresión de libros y a la masificación de ciertas formas de escritura, entonces ese gusto y esa sensibilidad de ser subjetivos van a convertirse en objetivos, y va a determinar entonces lo que se va a entender por literatura en el finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Aquí aparece entonces, además del intelectual y del hombre de letras, es decir, un sujeto dedicado a esto, aparece también la crítica, ¿cierto? El intelectual, algunos van a asumir el papel de críticos, y surge la crítica como una de las producciones sí, del pensamiento racional moderno. Bueno, con la crítica entonces va a aparecer también una forma de censura específica, porque ya teníamos unas formas de censura, entonces aparece una forma de censura específica, que es una censura que está en términos de clase y en términos del gusto y de la sensibilidad. Es decir, estos críticos se van a encargar de decir qué es una buena obra, una obra sensible literaria. Entonces, ese gusto y esa sensibilidad, dice Williams, son formas de control y especialización de una clase sobre una práctica social. Entonces, una práctica social que antes, digamos, era amplia, era porque era cualquier texto, era cualquier expresión de la cual solo unos pocos tenían acceso, que era la aristocracia, va a pasar a una especialización, y tiene que ver entonces con los conceptos que van a ampliar la clase burguesa, la alta burguesía, pues, de gusto y de sensibilidad. Sigue entonces hay un segundo desplazamiento, dice Williams, y tiene que ver con una creciente especialización de la literatura, que ahorita lo mencionaba, en el sentido de los trabajos creativos e imaginativos. Entonces, si ustedes, o sea, la literatura antes de la modernidad, es decir, la literatura premoderna, que lo veremos más adelante, esa literatura premoderna no era una literatura imaginativa. Entonces, en la modernidad, ¿cierto? Miren, hablo de la Edad Media, por ejemplo. Entonces era una literatura que era basada en vidas de santos, ¿cierto? Y como grandes,
narraciones épicas, y allí hay una ficción, ¿cierto? Porque siempre ha existido desde que escribimos, pero no era lo más importante. Para el siglo XVIII, entonces, con esta idea de la sensibilidad y del gusto, empiezan a crearse cada vez más trabajos ficcionales o imaginativos o creativos, y ahí aparece entonces la novela como uno de los géneros privilegiados para poder manifestar esa creatividad. Además, obviamente, socialmente están sucediendo otras cosas. Históricamente tenemos entonces allí en un proceso de revolución industrial, un cambio pues también en cuanto a revoluciones sociales y políticas. Entonces es un periodo, ese siglo, finales del XVIII y del XIX, es un periodo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, bastante movido, bastante álgido, suceden muchas cosas, el empoderamiento de una clase social, digamos que empieza a conformar el Estado, los estados modernos. Entonces allí, en todo ese mundo que es más racionalista, estamos hablando finales del siglo XVIII, es decir, siglo de las luces, con esa revolución industrial, entonces un mundo racionalista, sistematizado, industrializado, absolutamente lleno de racionalidad. Entonces va a aparecer un sujeto como una especie de salvador a este mundo tan racional, que van a ser los sujetos que van a escribir estas obras narrativas, imaginarias y creativas. Entonces la novela allí va a ser, digamos, esto no lo dice Raymond Williams, pero lo saco también de otro marxista que va a ser Lukács, y lo que vamos a ver allí es una conciliación, entonces, por medio de la literatura y de la creatividad, una conciliación de esos sujetos súper racionales y de esa sensibilidad. Bien. Entonces la literatura, a partir del siglo XVIII, esa posibilidad de escaparse a un mundo imaginado, lo que va a crear o lo que va a permitir es que esa sociedad tan racionalizada sea una sociedad, digamos, que la literatura se convierte en una liberadora, dice Raymond Williams. Bueno, en el siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empieza entonces a desarrollarse conceptos muy importantes dentro de la literatura, de los cuales incluso cuando intentaba hacer una definición contemporánea y muy coloquial de lo que es la literatura, aparecen dos conceptos: el concepto de arte, ¿cierto? Y el concepto de estética. Y son conceptos entonces que ya dejan de ser simplemente, por ejemplo, el caso del arte, deja de ser solo la capacidad humana para hacer alguna actividad en especial, y empieza a ser definida en términos de la imaginación y la sensibilidad que tienen ciertos sujetos. Es decir, no es una cualidad de todos los seres humanos, sino que ciertos seres humanos tienen la capacidad de hacer arte y otros tienen la capacidad de entender, de recibir esa obra de arte con el gusto y la sensibilidad que la obra en sí merece. Aparece entonces también el concepto de estética, y lo podemos ver, por ejemplo, en Kant, que se desplaza desde un sentido de percepción general. O sea, la estética hasta ese momento se ha hablado de ella, pero a partir de entonces del siglo XVIII no deja de ser ese sentido de percepción general, y se pasa hacia las categorías de lo artístico y de lo bello. Es una estética de lo bello. No es otra forma, es una estética de lo bello, entendido lo bello en términos de clase, dice entonces el señor Williams. Y aparecen otros conceptos como ficción, mito, bueno, y otros conceptos dentro del arte y de la literatura, que van a empezar a definir lo que se va a entender por literatura. Con esos conceptos entonces empieza a predominar ciertas cualidades distintivas de lo imaginario, de lo estético, del gusto, la sensibilidad, y que son unas categorías de una cierta condición social. Se le van a asignar cualidades comparables, aunque más elevadas, a las obras y objetos estéticos, y empieza entonces también a haber como una categorización de las obras. Entonces, si antes todo era literatura, ahora la literatura se va a definir con relación a los términos o a los conceptos de clase de lo bello, ¿cierto? De lo estético, de lo sensible, y empiezan a discriminarse entre obras, en las grandes obras, las obras menores, o sea, que no son tan buenas, tampoco son tan malas, y en las malas, que son absolutamente excluidas. ¿Esos quiénes van a hacer eso? Pues obviamente van a ser esos críticos, y allí empieza a generarse una censura, un canon literario. Bueno, y ya por tercer momento, el desplazamiento que dice Williams, que pasa entre la literatura como se entendía anteriormente en la premodernidad a la modernidad. Dice él que está el desarrollo del concepto de tradición, y este es un momento importante,
de ese concepto de tradición dentro de los términos nacionales. Aquí básicamente lo que está diciendo el señor Williams es que tradición empieza a ser entonces lo que una nacionalización de la literatura. Entonces, ¿qué literatura? Entonces está la literatura colombiana, la literatura argentina, la literatura inglesa. Bien, todos estos estudios, y también lo pueden ver en la obra de Terry Ingleton, todos estos estudios, o sea, la literatura se vuelve cada vez más especializada, pero esa literatura también empieza a responder a una idea de la formación de la nación. ¿Y quiénes están formando entonces la nación? Están formando la nación una burguesía, ¿cierto? Hay un pensamiento burgués, especialmente pues estamos hablando de países como Francia. En el caso de Inglaterra y Alemania hay cierta combinación allí entre esa aristocracia, o sea, digamos que allí hay una revolución no tan fuerte como en el caso francés, pero sigue siendo respondiendo a unas ideas nacionalistas generadas por el pensamiento liberal y el pensamiento burgués. Bien, entonces ese concepto de tradición es un concepto que responde a las categorías de las que hablé anteriormente, es decir, son buenas, o sea, son grandes obras, obras menores y malas obras. Las malas obras salen de allí, entonces empiezan a hacer como unos catálogos de lo que es la literatura inglesa, la literatura francesa, y América Latina lo va a hacer en el siglo XIX, por allá a mitad, cuando salen las historias de la literatura, y es simplemente acoger qué es lo que se debe denominar y que nosotros como colombianos, nosotros como ingleses, vamos a decir que esto es nuestro y nosotros nos vinculamos con ello. Bueno, obviamente esto va a obedecer a unos proyectos de carácter político, entonces se van a rescatar, es sumamente ideológico, se van a rescatar ciertas obras porque responden a las ideologías dominantes de los grupos dominantes y a esas ideas de lo que debe ser la estética. Y es la tradición, ¿cierto? Es la tradición. Bueno, ese concepto de tradición va a ser históricamente por los estudios literarios más adelante en el siglo XX va a ser sumamente revaluada porque lo que se considera que es el canon de la literatura nacional es un canon que es bastante obtuso, bastante cerrado y que no permite obras que de pronto sí eran estéticamente buenas, pero que de pronto no cumplían con ciertas categorías que eran requeridas por los grupos dominantes. Bueno, si ustedes miran entonces el término de literatura se emplea de muchas formas, entonces miren por ejemplo la literatura. Bueno, si ustedes miran entonces la palabra literatura se emplea de muchas formas, ya, entonces cuando hablamos de literatura nacional, el conjunto, bueno, también las composiciones, un conjunto de composiciones literarias, ¿cierto? Puede ser por género, conocimiento, la forma que hay acumulada de un arte o de una ciencia, entonces literatura médica, literatura jurídica, literatura histórica. Bueno, entonces se emplea también pues como el conocimiento adquirido en toda la historia, en la historia de las producciones literarias. Bueno, la palabra literatura se va a emplear de muchas maneras. Bueno, en este curso básicamente yo lo entiendo como a ver, como esas obras, ese conjunto de textos donde, o sea, lo entiendo como arte. Eso también quiero que como el arte, donde pueden existir cuestiones imaginativas y creativas, puede haber ficción, pero puede también tener ciertas cualidades, ser de alguna manera real, ¿cierto? Entonces es más que en el arte el empleo de la palabra, independiente si el hecho es real o es ficticio. Bueno, entonces dentro de los que han definido la literatura vamos a encontrar definiciones de carácter estructuralistas, definiciones de carácter funcionalista y descripciones o definiciones de carácter semiótico. Bien, entonces las estructurales, de las primeras que tenemos, con esto no estoy diciendo que Aristóteles sea estructuralista, sino que la forma como lo define cuadra dentro de las ideas de la estructura. Cito entonces a Aristóteles. ¿Cómo define Aristóteles la literatura? Ahora no define la literatura, define la poética, listo. Entonces, pero me voy a ir hasta el principio de los tiempos. Dice Aristóteles que el poeta es imitador, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, necesariamente imitará siempre de una de las tres maneras posibles, pues o bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser.
y estas cosas se expresan con una elocución que incluye la palabra extraña, la metáfora y muchas alteraciones del lenguaje. Estas en efecto se las permitimos a los poetas. Bien, entonces, porque está el poeta y es otra cosa es el señor filósofo, ¿listo? Entonces, en este párrafo que acabo de leer de Aristóteles, vemos una definición estructural, es decir, la literatura o la poética en este caso es imitación, ¿cierto? Como todo arte, ¿cierto? Una mímesis de la realidad. Es un lenguaje especial, ¿cierto? No es cualquier lenguaje, no es un lenguaje coloquial, no es el lenguaje que usa cualquier persona, ni siquiera es el lenguaje que emplea el filósofo, es un lenguaje especial porque usa metáforas, figuras retóricas, literarias, perdón, bueno, y tiene unas reglas específicas. Bueno, el arte que utiliza entonces el lenguaje, ya sea para Aristóteles puede ser en prosa o en verso, es un medio de imitación que hasta ese momento, como les decía, no tenía un nombre especial. Aristóteles percibe la necesidad de dotar de autonomía este arte, pero no le da un nombre distinto al nombre de poesía, que era, o la poética, como les estaba diciendo, que en ese caso él incluye la prosa, porque cita algunos textos, cuando habla de algunos textos, no solo habla de la poética en términos del verso, sino que también incluye textos en prosa, por ejemplo, como los diálogos socráticos. Bueno, y Aristóteles constantemente va a estar reforzando su idea de la imitación. Salto 1.000.000 de siglos y voy a hablar entonces de dos sujetos, Wallen y, Welleck y Warren, que van a hacer también una definición de literatura bastante importante en un texto que se llama Teoría Literaria, y ellos entonces también van a ser estructuralistas y van a definir, o sea, ellos van a ofrecer un ejemplo de una definición estructural, pues aunan dos conceptos de la literatura, uno que es el lenguaje autotélico, es decir, el lenguaje literario, un lenguaje especializado. Entonces ellos tienen la idea de que la literatura, o sea, no todos los lenguajes escritos son iguales, sino que hay uno específico que emplea la literatura y es un lenguaje distinto, sí, un lenguaje distinto de los otros usos, porque los recursos del lenguaje se explotan en él, estoy citando, explotan en él mucho más deliberada y sistemáticamente. Y además de eso, dice estos señores que además de ser un lenguaje especializado, va a tener un componente de ficción, ¿listo? Entonces ahí hay dos cualidades. Dicen, vuelvo y cito a estos señores, a Welleck y Warren, el núcleo central del arte literario ha de buscarse, evidentemente, en los géneros tradicionales de la lírica, la épica y el drama, en todos los cuales se remite a un mundo de fantasía, de ficción. Tenemos entonces funciones funcionales. En estas se basan entonces en lo que la literatura debe de ser. No, entonces en la estructura es lo que la literatura es. O sea, tenemos el texto, ese es el texto, y de aquí saco entonces la estructura de una obra literaria. Tiene que ver con la ficción y con un lenguaje especializado. Listo. Miren que no hay una búsqueda externa de explicar esa producción. Luego vienen las funcionales, entonces esas funcionales están basadas en la idea de que este texto literario tiene una función social, o sea, hay una función por la cual existe esta producción. Un ejemplo clásico del funcionalismo en la literatura puede ser el de los teóricos que se inspiran en el marxismo. Ahí entonces está Raymond Williams y también encontramos aquí a señor Terry Eagleton. Ellos hablan de la especificidad del hecho literario dentro de estas teorías. Hay que entenderla en el contexto general, o sea, estas teorías funcionales son teorías marxistas. También ahí podríamos ingresar al señor Lukács. Entonces hay que entenderla dentro del contexto mismo del marxismo, o sea, hay que entenderlo desde ahí, y hay que ver que esos señores, al ser marxistas, entonces están hablando desde el materialismo dialéctico como una filosofía, y están hablando desde la teoría de la historia, es decir, desde el materialismo histórico. Ahí es cuando entonces aparece un señor que a mí me gusta mucho leerlo. Obviamente hay que hacerle críticas, pero también hace un aporte a los estudios literarios. Entonces Lukács afirma entonces la redundancia, la formación y el desarrollo de la literatura son una parte del proceso histórico conjunto de la sociedad. La esencia estética y el valor estético de las obras literarias, y en relación a ello, su efecto constituye una parte de aquel proceso social por el cual el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia. ¿Bien?
Entonces, ¿qué vemos allí? La literatura en su desarrollo histórico, en su desarrollo temporal, forma parte del materialismo histórico y en cuanto a que es una forma de apropiación del mundo, una forma de conocimiento, la literatura se constituye, de acuerdo a Lucas, en una aplicación del materialismo dialéctico. Bien, ahí aparecen entonces otros dos señores, el señor Raymond Williams, del cual estaba hablando ahorita en la introducción y haciendo una contextualización histórica. También la pueden encontrar en ese surgimiento el señor Terry Eagleton, marxistas, porque la explicación de ellos de qué es la literatura no va a estar dada por los objetos literarios, sino que va a estar dada por la construcción histórica, es decir, por el materialismo histórico y por el materialismo dialéctico, como ya les decía. Entonces, por ejemplo, Raymond Williams, resumo, este autor en el texto Marxismo y Literatura, en otros también, pero básicamente en ese, afirma que la literatura es parte de la sociedad y es posible entenderla a través de ese dinamismo que se crea entre ella y la cultura donde ha surgido. Los hechos históricos que giran en torno a esa cultura y ese modo de vida preciso. Para entenderla es necesario captar esa estructura del sentimiento particular de cada sociedad y que afecta a los hombres reales. Y Terry Eagleton entonces va a tener, aquí me voy a quedar un ratico, quizás dice, quizás haya que definir la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, sino en su empleo característico de la lengua. Es decir, la literatura habla de una manera, escribe de una manera diferente, especializada. Continúo, de acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir según palabras textuales que empleó el ruso Roman Jakobson, en la cual se cita a Jakobson, se violenta organizadamente el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. Bien, en el texto de Terry Eagleton, una introducción a la teoría literaria, se los recomiendo porque es un texto, pues él es marxista, incluso es estudiante de Raymond Williams, y hace entonces, tiene un texto, el contenido sobre el contenido pues que es la literatura, así arranca, ascenso de las letras inglesas, luego habla de la fenomenología, hermenéutica y la teoría de la recepción, estructuralismo y semiótica, postestructuralismo, psicoanálisis. Entonces él lo que hace en este texto es un viajecito, ¿cierto? Por lo que es la teoría literaria, cómo se ha desarrollado la teoría literaria y por lo tanto las definiciones históricas que se ha dado de lo que es la literatura. Entonces, pueden encontrarse dentro de la obra de Terry Eagleton, digamos, tres divisiones temáticas que no necesariamente están organizadas así en el texto. Entonces, encontramos en Eagleton que hay unas teorías de la literatura intrínseca o las del texto, es decir, las que se basan en el documento como tal, no se ponen a mirar todo lo extralingüístico, sino que miran lo que está en la obra. Allí encontramos entonces una escuela de la cual no me voy a detener porque esta clase no es de teoría literaria, que es el formalismo ruso, también el estructuralismo, el postestructuralismo y la crítica fenomenológica. Esas las estudia Eagleton en ese texto, ¿cierto? Que son teorías que se centran en el texto, como le decía, y en su naturaleza formal, y que definen la literatura, simplificándola mucho, como un objeto fijado e independiente, formado por palabras en las páginas, ¿cierto? Entonces, un objeto cultural donde se va a estudiar solo ese objeto cultural. Segundo, Eagleton expone las teorías de la literatura extrínsecas o del contexto, que son ¿cuáles? La crítica psicoanalítica, en las versiones freudiana, lacaniana, junguiana, el marxismo lo incluye también allí, el feminismo, el poscolonialismo, del cual pues Eagleton no toca mucho. Estas son las teorías que se ocupan de la naturaleza moral de la obra literaria, se podría relacionar con el funcionalismo y de sus efectos, ¿cierto? El funcionalismo del que estaba hablando ahorita, y de los efectos, es decir, que esa obra literaria produce un efecto en la sociedad, un efecto en las personas, y que está muy relacionado con lo que es la filosofía y la literatura. Y hay una tercera escuela o división que está en la obra de Eagleton, pero que él realmente toca en muy pocas páginas, que tiene que ver con la teoría de la recepción, que es una teoría que es de las últimas formas de la hermenéutica. Esta obra se escribe en los 80, que es de esas últimas, o sea que ha pasado muchas cosas desde los 80 para acá, pero él habla de y la teoría de la recepción todavía se usa, se trabaja desde ella,
que es una teoría que junta, ¿cierto? El autor, ¿cierto? La producción y el contexto histórico del autor, también con el momento, o sea, con el lector, le da una importancia al lector. Entonces, lo que va a suceder con la hermenéutica, con Gadamer especialmente, con Heidegger, lo que va a suceder es que ellos, Heidegger y Gadamer, y luego Paul Ricoeur, del cual él no menciona, a eso sí hay que dejarlo claro. Paul Ricoeur está ya publicado en ese momento, además, paralela a la publicación aparece el texto de Paul Ricoeur, tiempo y narración, entonces, pero no, inglés no lo tiene aquí, y es cuando se le da, en esa nueva hermenéutica se le va a dar bastante importancia al lector como un sujeto dentro de todo lo que tiene que ver la producción literaria. Bueno, ¿qué es la literatura para Terry Eagleton? Pues él lo enfoca mucho toma mucho de los formalistas rusos, sobre todo a Jacobson. Como les digo, él es marxista, pero bebe de estos rusos. Estos rusos hacen parte, pues obviamente, de lo que en ese momento es la Unión Soviética, pero ellos van a tener una mirada particular sobre la producción literaria. No me voy a detener hablando de los formalistas. Quiero leerles una definición muy importante que da Eagleton sobre la literatura en dos partes. Entonces se las leo aquí súper rápido. Entonces, cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionablemente se considere literatura, Shakespeare, pongamos por caso, puede dejar de ser literatura, puede abandonarse por quimérica cualquier opinión acerca de que el estudio de la literatura es el estudio de una entidad estable y bien definida, como ocurre con la entomología. Algunos tipos de novelas son literatura, pero otros no lo son. Cierta literatura es novelística, pero otra no. Una clase de literatura toma muy en cuenta la expresión verbal, pero hay otra que no es literatura, sino retórica rimbombante. Más adelante, los juicios de valor son notoriamente variables, por eso se deduce que la definición de literatura como forma de escribir altamente apreciada, que no es una entidad estable, si no hay una cosa estable que usted va a ver en el tiempo que es literatura, y en eso estoy de acuerdo con Eagleton, sino que usted tiene que mirar en qué momento las palabras tienen tiempo y espacio, en qué momento y en qué espacio usted está investigando, y entonces allí usted va a poder definir qué es literatura. Y él lo va a hacer para definir qué es la literatura inglesa, por ejemplo, en el ascenso de las letras inglesas, que es el capítulo que sigue después de esta introducción. Bueno, luego sigue, esto significa que el llamado canon literario, la intocable, gloriosa tradición de la literatura nacional, tenga que tomarse como un concepto, una construcción cuya conformación estuvo a cargo de ciertas personas movidas por ciertas razones en ciertas épocas. No hay ni obras ni tradiciones literarias valederas por sí mismas, independiente de lo que sobre ellas se haya dicho o se vaya a decir. Valor es un término transitorio, significa lo que algunas personas aprecian en circunstancias específicas, basándose en determinados criterios y a la luz de fines preestablecidos. Básicamente, entonces, lo que está diciendo aquí el señor Terry Eagleton es que lo que se define como literatura tiene que ver, es ideológico y tiene que ver con los grupos dominantes que han dicho que es. Esos grupos dominantes pueden entenderse como grupos en el campo de poder, pero también pueden ser los académicos. Bien, y finaliza entonces esta introducción diciendo, si no puede considerarse la literatura como categoría descriptiva objetiva, tampoco puede decirse que la literatura no pasa de ser lo que la gente caprichosamente decide llamar literatura. Dichos juicios de valor no tienen nada de caprichosos, tienen raíces en hondas estructuras de persuasión, al parecer tan inconmovibles como el edificio Empire State. Así, lo que hasta ahora hemos descubierto no se reduce a ver que la literatura no existe en el mismo sentido en que puede decirse que los insectos existen, y que los juicios de valor que lo constituyen son históricamente variables. Hay que añadir que los propios juicios de valor se relacionan estrechamente con las ideologías sociales. En última instancia, no se refiere exclusivamente al gusto personal, sino también a lo que dan por hecho ciertos grupos sociales y mediante lo cual tienen poder sobre otros y los convencen.
Bueno, se los recomiendo. Luego él va a hacer un análisis con base en todo eso para demostrar entonces que el ascenso de las letras inglesas, en el caso inglés, está relacionado con un empoderamiento inicialmente de la aristocracia y luego de la alta burguesía, que va a poner a leer a los grupos subalternos, a los obreros, a las mujeres, las va a poner a leer cierto tipo de literatura con unas características especiales dentro de estos personajes que se crean en las novelas básicamente, que van a ser como educadores de esos grupos subalternos. Y bueno, eso lo trabajarán también otros marxistas, ellos se dedican mucho a trabajar la parte ideológica, es decir, la función que tiene que tiene la novela en la sociedad y en las personas individuales. No me voy a quedar entonces con Eagleton, después si quieren lo comentamos más adelante. Hay otras definiciones ya para terminar de carácter semiótico en las que no me pienso quedar mucho, que son las definiciones, por ejemplo, que hace Murakowski, que hace Roland Barthes, que es muy empleado también en el mundo de la historia, está Lotman y está Naves. Bueno, esas definiciones de la literatura de carácter semiótico tienen en cuenta entonces como las dos orientaciones, tanto las estructurales como las funcionales. Es decir, la obra para los semióticos es un objeto cultural que tiene un montón de información que debe estudiarse, pero también tiene que estudiarse entonces la función que tienen ellos, es decir, cómo el contexto, lo extralingüístico también afecta a esa producción literaria. Eh, Bien, no me voy a quedar mucho aquí también por cuestiones de tiempo, pero le dejo ahí, o sea, si les interesa la parte semiótica, también lo pueden ver en el texto, una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton, o pueden entrar directamente. Les recomiendo mucho a Mukaravsky y les recomiendo también obviamente a Roland Barthes, que para quienes estudian historia es un poco más familiar. Bueno, muchas gracias por estar acá y lo de siempre, síganse o si quieren, bueno, compártanlo si quieren y bueno, no, chao, chao, nos vemos en la próxima hablando un poquito de literatura y de intelectuales. Chao, chao.